En este vídeo te voy a enseñar todo y desde cero cómo tienes que realizar la técnica correcta del pistol squat, es decir, todo sobre la técnica correcta de la sentadilla a una pierna. Soy consciente de que este ejercicio es bastante complejo y por lo tanto he dedicado todo este vídeo a enseñarte cómo lo tienes que hacer de forma correcta. Si este vídeo te gusta y este vídeo recibe tu valoración positiva, sin duda en el siguiente te enseñaré con una progresión desde cero cómo lo tienes que conseguir de forma definitiva. Vamos a ello. De forma resumida podríamos decir que el pistol squat o sentadilla a una pierna es un ejercicio muy interesante, principalmente porque no requiere material y porque podemos trabajarlo en cualquier lugar y aplicar una alta intensidad. Es excelente para ganar fuerza, para ganar estabilidad y además para ganar equilibrio. Si trabajamos correctamente las pistol squat podremos reducir el riesgo de lesión. Es un ejercicio que es unilateral y por lo tanto nos ayuda a igualar la fuerza muscular entre ambas piernas y a igualar la masa muscular si tenemos algún tipo de descompensación. Como digo, es un ejercicio que es multiarticular y activa muchísima masa muscular, sobre todo en las piernas, pero además muchos grupos musculares trabajan como estabilizadores de la posición. ¿Cuáles serían sus desventajas? En primer lugar, la dificultad para iniciarse con estos levantamientos. En segundo lugar, es que estamos limitados a la hora de añadir intensidad. Y es que cuando llegamos a un determinado nivel es complicado seguir subiendo el peso. En tercer lugar, nuestra estructura corporal nos limita a la hora de realizar este ejercicio. Si nosotros tenemos mejores o peores palancas, nos será más o menos complicado realizar este ejercicio. Además, si nosotros tenemos algún tipo de lesión en alguna de las piernas, ya estamos limitados a la hora de realizar este ejercicio, y es que no podemos entrenar únicamente una de ellas. Y sobre todo es un ejercicio que transfiere bastante poco la sentadilla con barra alta. Sí que es cierto que de forma indirecta puede ayudar a mejorar la fuerza, pero debido a que es un ejercicio tan diferente a la sentadilla con barra alta, no hay una transferencia directa. Y sobre todo, y lo que a mí más me llama la atención, es que es un tipo de ejercicio que requiere muchísima coordinación entre cualidades y por lo tanto si alguna de ellas falla, en definitiva no lo podremos ejecutar de forma correcta. Fuerza, flexibilidad, equilibrio, en definitiva se tienen que dar todas a la vez. Como todos sabemos, la sentadilla a una pierna es un ejercicio bastante complejo. Lo primero que tenemos que entender es que únicamente vamos a tener un punto de apoyo con el suelo, que va a ser este pie, y la base de sustentación va a ser muy pequeña. Eso quiere decir que tenemos muchísimas posibilidades de desequilibrio y por lo tanto muchísimas posibilidades de fallar el levantamiento. Lo primero que tenemos que tener muy en cuenta es que la cabeza tiene que estar perfectamente alineada con la columna vertebral. ¿Por qué? Pues básicamente porque, como he dicho, tenemos una base de sustentación muy pequeña y el hecho de realizar gestos muy bruscos de inclinación, flexión o extensión con el cuello va a producir desequilibrios y vamos a fallar el levantamiento. Es importantísimo que entendamos que el pie tiene que estar siempre completamente plano en el suelo. Eso quiere decir que no podemos elevar el talón y que el peso se tiene que repartir de forma uniforme por toda la superficie plantar. Es decir, tenemos que intentar repartirlo de forma equitativa, no tenemos que cargar más peso en un lado que en otro, porque si no nos vamos a desequilibrar y la mayoría del peso va a terminar recayendo sobre el talón. Sí que es cierto que si nosotros utilizamos zapatillas específicas de halterofilia, como son estas que yo tengo ahora mismo, podremos bajar con mayor profundidad y además podremos hacerlo con mayor estabilidad. Os preguntaréis, ¿cómo tenemos que colocar nuestros pies? Bien, es importantísimo que mantengamos siempre la puntera, la rodilla y la cadera en perfecta alineación para evitar torsiones. Es decir, tenemos que intentar colocar la puntera mirando lo más al frente posible y tenemos que bajar siempre intentando mantener esta linealidad. ¿Por qué? Pues básicamente porque si nosotros orientamos la puntera demasiado hacia el exterior, tenderíamos a producir grandes torsiones al bajar y en definitiva habría muchísimo riesgo de lesión. Por lo tanto, lo más importante es mantenerla al frente o ligeramente orientada hacia afuera si nos es imposible colocarla directamente apuntando hacia el frente. Bien, es importantísimo que entendamos que nosotros cuando realizamos sentadilla a una pierna tenemos muchísimas posibilidades de caernos hacia atrás y eso es porque tenemos una base de sustentación muy pequeña. ¿Cómo tenemos que evitar caernos hacia atrás? Es muy sencillo, compensando
el centro de gravedad, es decir, estirando los brazos tan lejos como sea posible. Esto lo que va a suponer es que cuando nosotros bajemos, el peso lo desplacemos hacia adelante y en definitiva no fallemos el levantamiento porque nos caemos hacia atrás. Hay varias maneras de que esto no suceda. En primer lugar, echando los brazos hacia adelante y utilizando una ayuda para no caernos. Y también podemos facilitar este tipo de levantamiento si utilizamos un contrapeso que sujetamos con las manos. Es decir, como veis, durante todo el ejercicio únicamente tenemos un punto de apoyo en el suelo. La otra pierna se tiene que mantener siempre en continua elevación. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que nosotros cuando realizamos una flexión con esta rodilla, esta pierna progresivamente tenemos que ir elevándola, porque si no lo que va a suceder es que la vamos a ir arrastrando por el suelo y esto es un error. Os preguntaréis, pero entonces ¿cómo iniciamos el descenso en este movimiento de sentadilla una pierna? Bueno, lo primero es mantener la posición que os acabo de describir, es decir, pie en el suelo, brazos hacia adelante y elevamos la pierna contraria y que no se encuentra en contacto con el suelo. Vale, lo primero para iniciar este levantamiento es iniciar una flexión de rodilla con la pierna y el pie que sí que se encuentra en el suelo, es decir, iniciamos una flexión de rodilla y a medida que nosotros vamos bajando, esta pierna la vamos elevando progresivamente para que no haga contacto con el suelo. Es importantísimo que mantengamos el torso tan alineado como sea posible. ¿Por qué? Pues básicamente porque el hecho de producir inclinaciones hacia un lado o hacia otro va a hacer que fallemos el levantamiento. Sé que es complicado, pero cuanto más recto mantengamos el torso, más posibilidades existen de que empujemos directamente hacia arriba y podamos realizar el levantamiento de forma correcta. Simplemente es practicar y practicar el equilibrio. Vale, es importante si nosotros utilizamos un peso para contrarrestar la caída hacia atrás y el centro de gravedad, que a medida que nosotros vamos bajando hacia abajo, lo vayamos separando precisamente para que no se produzca esta caída. Entonces, si lo tenemos pegado hacia nosotros, tenemos que ir separándolo a medida que nosotros estamos bajando y de esta forma evitaremos la caída hacia atrás. Como he dicho, es importantísimo que mantengamos los brazos tan alejados como sea posible. ¿Os habéis fijado que nosotros cuando realizamos esta flexión de rodilla se produce una inclinación de la tibia hacia adelante e incluso la rodilla pasa por delante de la puntera del pie? Bien, esto es completamente normal, simplemente se produce para que nosotros podamos bajar. En función de nuestra flexibilidad y en función de nuestra anatomía, se producirá una mayor o una menor dorsiflexión. Ahora bien, es importantísimo que jamás levantemos el talón durante todo el movimiento. Importantísimo. He explicado que es muy frecuente que nosotros nos caigamos hacia atrás durante el levantamiento. ¿Cómo tenemos que contrarrestarlo también? Brazos hacia adelante y tenemos que inclinar el torso hacia adelante todo lo que sea posible para contrarrestar este centro de gravedad. Entonces, iniciamos el levantamiento y a medida que nosotros vamos bajando tenemos que intentar llegar con los brazos e inclinar el torso tanto como sea posible. Sí que es cierto que se produce un redondeo en la columna lumbar, pero esto va a depender principalmente de nuestra flexibilidad. Si somos personas con una gran flexibilidad, tendremos un menor redondeo en la columna vertebral. Ahora bien, si nosotros tenemos poca flexibilidad, tendremos un gran redondeo en la columna dorsal, pero también en la columna lumbar. Como digo, esta inclinación es absolutamente necesaria. Si no la realizamos de forma correcta, simplemente nos vamos a caer hacia atrás. Siempre tenemos que intentar llegar al máximo punto de profundidad, es decir, prácticamente nos tenemos que sentar sobre nuestros gemelos. Y os preguntaréis, ¿cómo sabemos si lo estamos haciendo de forma correcta o si lo estamos haciendo de forma incorrecta? Simplemente tenemos que fijarnos en la línea imaginaria que se produce entre la puntera, la rodilla y nuestra cadera. Si nosotros bajamos y lo mantenemos perfectamente alineado, es decir, así, en definitiva lo estamos haciendo de forma correcta. Pero si nosotros bajamos y lo tenemos desalineado,
lo estamos haciendo de forma incorrecta y se están produciendo torsiones que son bastante lesivas. Tenemos que evitarlo a toda costa. Para realizar la fase concéntrica, es decir, la subida desde abajo hasta arriba, simplemente tenemos que mantener todos los parámetros que os acabo de comentar y tenemos que realizar una extensión de esta rodilla a la vez que realizamos una extensión con esta cadera o simplemente la mantenemos también en flexión. Ambas opciones son posibles. Es importante que mantengamos siempre el torso con la máxima verticalidad y no realicemos inclinaciones hacia un lado o hacia otro y que tampoco realicemos torsiones. Es decir, tenemos que seguir manteniendo la línea recta imaginaria entre la puntera, la rodilla y la cadera. Esto es imprescindible para no lesionarnos. Si nosotros tenemos un disco porque estamos realizando contrapeso, tenemos que ir recogiéndolo hacia nuestro cuerpo a medida que estamos subiendo o realizando la fase concéntrica. De esta forma podremos manejarlo con mayor naturalidad. Pero si nosotros no estamos realizando el ejercicio con un contrapeso, simplemente tenemos que seguir manteniendo los brazos en la máxima extensión para que de esta forma evitemos caernos hacia atrás. Para terminar con la técnica de este ejercicio te voy a dar un par de consejos a nivel global y que sin duda van a ser la clave para que empieces a ejecutarla de forma correcta. En primer lugar, la clave es la tensión muscular. Tenemos que ser un bloque inamovible. En el momento en el cual perdemos tensión muscular en algún grupo muscular que participa en este ejercicio, sin duda nos vamos a desarmar y vamos a perder el equilibrio. La tensión muscular sin duda es la clave. En segundo lugar, te recomiendo que jamás te dejes caer directamente en la fase excéntrica. Esto simplemente lo pueden realizar personas que son expertas en este ejercicio. Si tú te dejas caer de forma directa en la fase excéntrica, casi seguro te vas a lesionar y es porque no dominas la técnica de forma correcta. Además, te doy un pequeño consejo. Como he dicho, es importantísimo que desplacemos el centro de gravedad hacia adelante y que extendamos los brazos e inclinemos el torso. Un pequeño consejo que yo te doy es que justo cuando inicies el levantamiento trates de realizar un pequeño gesto con una ligera brusquedad para que el centro de gravedad se desplace en mayor proporción hacia adelante. Es decir, que no lo realices de forma muy continuada, sino que realices un pequeño gesto de inclinación y extensión. Esto te ayudará a hacerlo de forma correcta. Y por último, este consejo es el más importante, es que jamás se produzca dolor. Es decir, si te duele este ejercicio es que lo estás realizando de forma incorrecta. Retrocede en la progresión o simplemente no lo realices sin la supervisión de un profesional. De verdad, no tiene que doler jamás. Bueno, hasta aquí todo lo que quería comentarte respecto al Pistol Squat. Espero que este vídeo te haya gustado, pero sobre todo espero que ahora entiendas un poquito mejor cómo lo tienes que hacer de forma segura. Como he dicho, la verdad no sé si estos temas os parecen o no de interés, así que si este vídeo recibe las suficientes manitas arriba, en el siguiente te enseñaré una progresión hecha por mí de forma específica y desde cero para que consigas realizar tu primer Pistol Squat. Así que nada, muchísimas gracias por ver estos vídeos y de verdad un fuerte abrazo, nos vemos en los siguientes.